Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, pues jurídico constitucional y ahora hasta económico social de Contrastando las Noticias. Quiero agradecer como cada semana la presencia, la participación, la valiosa opinión de dos amigos, de dos expertos en temas de carácter político electoral. Don Demetrio Soy La Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Julio, Marco? Muy buenos días. Gracias. Y también nos acompaña otro gran amigo de Contrastando Ideas, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y actual presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Doctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Julio. Demetrio, buenos días. Un saludo para el auditorio. Gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad es que la mesa, hoy se abre un poquito más hacia la parte social, la parte económica, la parte empresarial. Pues obviamente ha sido una semana pues de muchos anuncios, de muchas resoluciones, pero sobre todo de una gran preocupación en materia de procuración de justicia. Quiero iniciar con don Demetrio Soy La Tijera, un hombre que ha sido senador de la República, que ha sido gobernante, que ha ejercido la política desde una trinchera profesional, autónoma, partidista, pero siempre con esa autonomía profesional y con esa congruencia y legitimidad personal. Don Demetrio Soy La Tijera, ¿qué está pasando en México con estos nombramientos de manera express? Y pues tal parece son simulaciones, son nada más obras de teatro donde todo el mundo sabemos cuál es el final y quién será la triunfadora en estos momentos tan determinantes para la Procuración de Justicia. Demetrio Soy La Tijera. Bueno, ya supimos quién fue la triunfadora, ¿no? Como decían, había una terna, Ernestina Godoy, y su apellido eran tres, pero era una sola. A ver, siempre ha sido así. Siempre lo que era el Procurador General de la República se decía que era el abogado del presidente, ni siquiera de la nación, que era el abogado del presidente, y así funcionaba. Yo tuve algunos ejemplos claros con un amigo que lo metieron a la cárcel, y cuando fui con el procurador me dijo, bueno, Demetrio, es que usted sabe que es inocente, pero tiene que salir como culpable porque así conviene al Estado mexicano. Finalmente yo era diputado, lo amenacé al procurador y mi amigo que era inocente salió inocente, pero obviamente tenía instrucciones de la presidencia o del gobierno en general de que no convenía que saliera libre. Entonces, la Procuraduría siempre estuvo ligada y subordinada a la presidencia. Se hizo una reforma durante el gobierno de Peña Nieto para darle autonomía. Y creo que el primer procurador o fiscal autónomo fue Hertz, ¿no? Creo que fue el primero que ocupó con autonomía, pero autonomía en teoría. También fue nominado por el presidente, fue aprobado por, bueno, ahí sí casi unanimidad, ¿eh? La oposición se sumó a la aprobación de Hertz Manero, pero él trabajó siempre subordinado al gobierno, subordinado aquí sí directamente al presidente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la nueva procuradora? Es decir, va a estar subordinada totalmente a Claudia Sheinbaum. No tenemos una procuraduría independiente. Fue ridículo la forma en que se envió los 10 nombramientos, 10 propuestos por el Congreso y luego las 3 propuestas por la presidenta. En fin, todo fue un teatro. Ahora, ojalá, no va a ser independiente eso, pero ojalá la presidenta tenga la voluntad para avanzar. ¿Qué pasó en los últimos meses? Una serie de escándalos que obviamente estaban involucrados políticos y que lo que se dice, porque nadie vamos a saber realmente cuál es la verdad, se dice que el procurador Hertz provocó, o alguien en la Procuraduría provocó que se hicieran públicos esos expedientes.
Y en los expedientes, según lo que se dice, porque todo es lo que se dice, no tenemos ninguna información precisa, había involucrados muchos políticos, inclusive el mismo Adán Augusto, que fue el que promovió que lo destituyeran, y los hijos del presidente. Y eran entre cuatro casos realmente, uno que quedó pendiente siempre, que fue el escándalo que se hizo en lo que era antes con Asunto, ¿no? El fraude que nunca se llevó al final, pero luego el problema del huachicol fiscal, que habla de 600,000 millones de pesos, que es lo que le costó al Estado, el caso de la barredora, que estaba involucrado el senador que fue el que destituyó al fiscal, y el último caso del que era codueño de Miss Universo, ¿no? Entonces, ojalá la presidenta quiera avanzar en ello, no se le ha visto voluntad, no, bueno, el hecho de que Adán Augusto sea el que finalmente tome, no sé si la decisión o por instrucciones del presidente López Obrador, que ese es un caso importante, o un hecho importante, la presencia pública nuevamente del presidente, ¿no? Exactamente en una fecha en que se ponía, que estaba debilitando a una presidenta y después del nombramiento de la nueva fiscal. En fin, creo que es decir, no, nuevamente volvemos hacia atrás. Es la concentración, un paso más en la concentración del poder de la presidencia de la República. Ahora, evidente con el caso de la fiscal. No cabe duda que las decisiones políticas contaminan la Procuración de Justicia. No cabe duda que los intereses partidistas retrasan el acceso constitucional que debemos tener todos los mexicanos, el acceso a la justicia. No cabe duda que los intereses personales o los compromisos inconfesables pueden afectar la legitimidad de un funcionario o el prestigio de una institución. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños qué opinión le merece este rezago que deja el exfiscal Gers Manero, la negociación pues política para nombrarlo sin experiencia embajador de un país amigo, la presunción, porque es algo que se dice, se comenta y se rumora en redes sociales que el exfiscal Hertz ya empezaba a colaborar con la DEA, sobre todo en temas tan delicados como la barredora, el huachicol fiscal y los escándalos de las ejecuciones como el de pues Carlos Manso, el escándalo mayor de las últimas semanas. ¿Qué está pasando con los fiscales? ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Y qué va a pasar con los justiciables? ¿Qué va a pasar con las víctimas del delito? ¿Qué va a pasar con la Procuración de Justicia en México, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, me parece que estamos en una etapa en la cual la pretendida autonomía constitucional que tienen algunos organismos en México es una simple fachada, es un membrete. Los procedimientos ya no se respetan. El caso concreto ahora de la Fiscalía, pero también lo que pasó recientemente con el INE cuando el Ejecutivo por primera vez en 35 años reduce el presupuesto sin mandarlo a la Cámara. No puedo entender que es un tema de forma, pero es un procedimiento constitucional que definía la autonomía del INE. Ahora Claro. la Fiscalía General de la República es invadida antes de que se vaya Gers Manero. Primer punto. Gers Manero designa a Ernestina Godoy en una fiscalía especializada, que es la de asuntos competenciales, que es por consecuencia la que se haría cargo de manera provisional de la propia fiscalía. Y Ernestina llega y empieza a designar a diestra y siniestra funcionarios antes de que Gers se vaya. Ese es un primer punto. Luego, en segundo lugar, pues es claro que la ley orgánica de la propia fiscalía establece que el fiscal puede ser removido o puede irse, no es un cargo renunciable, sino se puede ir cuando haya ocurrido alguna causa grave. Pero pues la causa grave es que lo invitaron, ya lo decíamos la semana pasada, a una embajada de una nación amiga. Bromeábamos si era Cuba o no, pero pues al final es Alemania, donde lo están enviando a Gers Manero, un fiscal que en rigor nunca fue autónomo, eso también hay que decirlo claramente, obedeció siempre a los intereses de López Obrador, pero con López Obrador Gers Manero y cualquier otro funcionario fueron opacos, casi ni se movían para que nadie los volteara a ver.
y así se comportó Gers Manero. Pero pues lo vamos a recordar no nada más por su opacidad en el funcionamiento y su inactividad en el funcionamiento de la Fiscalía General de la República, sino pues, por el tema de su hermano, donde movió hilos para que se reabriera el caso de su hermano, ayudado por Ernestina Godoy, justamente, que ahora lo han Claro, constituido, para que encarcelaran a la esposa de su hermano. Al final fue una hija, la tuvieron ahí año y medio, hasta que la corte ya le dio carpetazo a ese asunto. Vamos a recordar a Gers Manero por el rancho Izaguirre, que quedó en medio de una enorme opacidad con relación a todo lo que pasó. Vamos a recordar a Gers Manero, pues por toda esta filtración de expedientes que se dieron recientemente y que me parece definieron el alejamiento que tuvo él de la presidenta del grupo de seguridad. Y obviamente, pues eso fue sentando la tumba de este hombre y pues este tema de la Miss Universo que se ha vuelto un verdadero escándalo mundial. Entonces, la Procuración de Justicia pues se va a quedar con un enorme cúmulo de asuntos que están almacenados, que no se ve que tengan una salida pronta por parte de Ernestina Godoy, sino que va a tener una administración de los tiempos, de los movimientos de esos asuntos a conveniencia del régimen. No hay vuelta de claro. hoja con el asunto, ya no hay ningún pudor con los procedimientos y el enorme verticalismo que tienen los gobiernos autocráticos, pues va a ser el signo que caracterice a Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Me parece que entramos en una etapa donde de nueva cuenta pues se va a acentuar el carácter de entidad que forma parte del gobierno y que no tiene ningún viso de autonomía constitucional. Ernestina Godoy es una mujer que le entiende bien al tema para poder mantener a salvo a su jefa. Lo vimos con el Repsamen, lo vimos con la línea 12, lo vimos con muchos asuntos que le interesaban a Claudia Sheinbaum y que fueron administrados políticamente para que no hubiese una procuración de justicia pronta y expedita. Y eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir a partir de esta nueva etapa que tiene la Fiscalía. Y me llama mucho la atención la obsecuente participación de la oposición. Los votos del MC, que fueron todos para Ernestina Godoy, la división del PAN, estos discursos encubiertos de Jorge Romero, donde cuestiona, pero al mismo tiempo solapa. Me parece que es ridículo, solo el PRI se mantuvo firme en su cuestionamiento a Ernestina Godoy, pero me parece que este tema de los expedientes que la propia Ernestina construyó con el famoso tema del cártel inmobiliario, que pues ni avanza ni retrocede, que está ahí, que se va a quedar como se quedó el caso Odebrecht, que para Gers Manero pues tampoco avanzó y se quedó sin que se aclarara absolutamente nada, con puros dimes y diretes y un documento muy extenso de acusaciones de Lozoya. Entonces me parece que entramos a un tema donde, como bien decía Demetrio, pues será la conveniencia del régimen lo que determine la gestión de la nueva fiscal. Sin lugar a dudas, no cabe duda que en política, pues los intocables no existen. Después de haber sido un fiscal carnal intocable, un fiscal carnal muy poderoso que pudo incluso derrocar al consejero jurídico por diversas causas, motivos y circunstancias políticas, pues no le salió con Adán Augusto. Creo que no midió la fuerza, el liderazgo o el compromiso político que tiene Adán Augusto con Palenque y la influencia que puede ser determinante en Palacio Nacional. Y no hablemos del control político que tiene en el Senado de la República. Enfrentar a Adán Augusto, pues no le alcanzó al fiscal Hertz, no le alcanzó para someterlo, y la verdad es que hoy podemos dar cuenta que Morena, más que nunca, tiene el control absoluto de la Corte. Y de esto que ahorita que platiquemos, pues tiene obviamente el poder en el Congreso de la Unión y bueno, pues obviamente el liderazgo en la titularidad del Ejecutivo Federal. Y hablando de la Suprema Corte de Justicia, quiero pedirle a don Demetrio Soy de la Tijera nos dé su opinión, su comentario. Pues en relación a las ocurrencias de la Suprema Corte de Justicia, pues evidentemente no sé si
insistencia, compromiso, instrucción, berrinche, venganza personal o instrucción desde Palenque para pues retomar asuntos como el de la unidad de inteligencia financiera para que pueda asegurar cuentas, congelar cuentas bancarias sin que esté por medio un debido proceso, sin que haya sido oído o vencido en juicio un contribuyente, sin la orden judicial tan necesaria e indispensable para que esto pueda proceder. Ya ella está pues insistiendo en que no se requiere de una orden judicial para que la unidad de inteligencia financiera del SAT, la UIF, pueda congelarte cuentas bancarias y prácticamente pues no puedes ampararte y la suspensión solo va a proceder hasta que te notifiquen que ya tus bienes van a pasar a remate judicial. Hasta entonces podrás ampararte. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera qué opinión le merece estos berrinches, estos caprichos, además de pues, del pleito que tienen con FEMSA y bueno, pues la intención de acabar con el principio de cosa juzgada. ¿Qué opinión le merece don Demetrio Soy la Tijera? Bueno, lo de cosa juzgada es terrible, ¿no? El revertir. Pero aquí hay algo interesante que hay que analizar. Aparentemente, porque aquí ya todo es aparentemente, la presidenta no estaba de Dijo que no. acuerdo y Así es. lo dijo en una mañanera. Pero ¿a poco se rebelaron los ministros del acordeón y las ministras? Esto fue una iniciativa de Lenia Batres. Y Lenia es parte del partido, lo ha sido siempre, toda su familia son parte de Morena. Yo dudo, aquí hay un doble juego, ¿no? Por un lado, Claro, Lenia Batres, que no atiende lo que dijo la presidenta, pero no es solamente Lenia Batres, sino tengo entendido que 7 ministros, seis ministros o ministras van hacia adelante con la iniciativa de Lenia Batres de acabar con la cosa juzgada y poder volver a abrir casos que ya estaban totalmente, tenían sentencia o tenían una resolución definitiva. Ahí está muy claro. raro. A ver, Lenia Batres se rebeló contra el gobierno y si es así también qué peligroso, porque una gente como ella, que va a ser la presidenta de la Corte en 2 años y que es una gente muy radical, Lenia Batres es una gente muy radical, que está, como decía López Obrador, ¿a poco la ley es la ley? Ella piensa en ese sentido, yo la conozco. Ella es una persona que pasa por encima de la ley, teóricamente, para acabar con violaciones anteriores, ¿no? Y luego lo de la apertura, el amparo, es decir, el poder reservar o congelar cuentas. Mira, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo. Es decir, hay gente que sabemos que el dinero que tiene en sus cuentas es realmente producto de un fraude, producto de la venta de droga, producto de algo ilícito. Y si se mantiene la posibilidad de que no le congelen las cuentas, simplemente saca su dinero. Entonces yo creo Tan, tan. que, y ese es producto de la ley que se modificó, de la ley de amparo, que abrió esa posibilidad. Ahí yo creo, y digo, que en casos extremos, y es lo que hay que ver quién juzga si es un caso extremo, sí el organismo, la oficina que está encargada de ver todo lo que es manejo ilícito del dinero, pues debe tener esa facultad. De otra manera es un juego. Sacan todo el dinero en el momento en que les notifiquen y ya cuando congelan la cuenta, pues ya no hay nada, ¿no? Yo creo que en casos extremos, y es mi punto de vista, y eso es lo que de hecho marca las modificaciones que se hicieron a la ley de amparo, en casos extremos de interés público, la UIF tiene facultades para poder congelar las cuentas en forma inmediata. Yo no lo veo mal, pero ¿quién juzga los casos extremos? Y sí estamos hablando de que estos casos, y el caso creo que lo que se ha hecho últimamente es el caso de la gente esta que controla Miss Universo, ¿no? Ochoa, creo que Así es. le acaban de congelar las cuentas, pero se sabe que todo su dinero es producto del manejo ilegal, ilícito. Ahí, si no, se queda el Estado con las manos atadas, ¿no? En fin, es mi opinión. Creo que en esos casos, qué bueno que el gobierno pueda congelar las cuentas. Pues sin lugar a dudas, la unidad de inteligencia financiera del SAT, si es que esto se llegara a aprobar, que es una iniciativa, una propuesta que puso en la mesa la ministra Lenia Batres,
Si esto se llegara a aprobar, pues prácticamente los mexicanos estaríamos en total estado de indefensión. Cualquier voz incómoda, cualquier personaje disidente, cualquier liderazgo que pudiera resultar pues incómodo para los intereses del gobierno o para los compromisos de algún funcionario o para el proyecto de alguna de las pues principales fuerzas políticas que hoy gobiernan este país, podrían ser objeto de un acto de persecución, de un acto de violación a los derechos humanos, de un acto de violación a las formalidades del debido proceso, pero sobre todo un acto de autoritarismo. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión le merece la desaparición del principio de cosa juzgada y qué opinión le merece si es que se llegara a aprobar esta decisión para que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, pudiera congelar cuentas bancarias de manera oficiosa en un acto de aparente combate al lavado de dinero, en un acto de aparente combate a la delincuencia y no en un acto de persecución a los opositores? ¿Qué opinión le merece, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, me parece que se siguen construyendo elementos que concentran el poder de manera excesiva en este caso la presidenta de la República, que se le dotan de herramientas que van a permitir combatir a los opositores y sería terrible en un caso extremo que todas aquellas opiniones disidentes sean atacadas de esta manera. No, no entiendo otra vez el tema de la postura de una parte del PAN y la del MC con el asunto concreto de la designación de Ernestina Godoy, cuando habían sido voces muy críticas y luego empiezan a temperar y le dan el beneficio de la duda cuando ya supimos cómo se maneja ella en la Fiscalía de la Ciudad de México. Creo, como dice Demetrio, que sería importante que la posibilidad de congelar las cuentas, los recursos de una persona, pues sea una situación vigente cuando se ha demostrado que esa persona, como en el caso del dueño de Miss Universo, pues es un delincuente, es un tipo que se la pasó viviendo del huachicol, que se enriqueció, etcétera. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tú tienes a una persona que simplemente ejerce su derecho de voz y tienes a una presidenta de la República diciendo que van a seguir investigando y van a seguir desenmascarando a las voces que se encuentran detrás de la marcha de la generación Z? Entonces, ¿no será que les van a inventar expedientes y les congelan sus 3 o 4 pesos ahorrados y los dejan completamente inmovilizados para continuar con lo que es muy sano en democracia, que es una oposición racional, una oposición pacífica que se apegue estrictamente al marco del Estado de Derecho? Si una protesta se conduce con apego al Estado de Derecho, no lastima los monumentos públicos, grita sus consignas, porque al final de cuentas, pues la protesta es un derecho constitucional, pero Claro, tú tienes a un régimen que está en contra de las marchas y está en contra de la protesta, cuando este país se construyó con la protesta, perdone, y con las marchas en la calle. Cuando este claro, país tuvo a los actuales gobernantes 45 días imposibilitando el tránsito por un reforma y plantón, ahora les genera escosor que los campesinos, que los transportistas, que los concesionarios del agua, que la generación Z, que la marea rosa salgan a la calle. Y ahí tienes a la presidenta completamente enojada. Es un tema de estómago, es un tema de víscera, completamente en contra de este tipo de cosas e insistiendo en que hay que desenmascarar a todos aquellos que organizaron la generación Z. Ah, pero ahora tienes instrumentos del Estado que te congelan cuentas y tienes también a una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha determinado que el principio de cosa juzgada es inexistente. No, en este país ya no es inexistente la cosa juzgada. Lo que es inexistente es el Estado de Derecho, hay que decirlo con toda claridad. Lo que es inexistente son lo que antes eran las garantías individuales y ahora son los derechos humanos y que generaban un escudo protector frente a los actos de abuso de la autoridad. El amparo, hay que totalmente. decirlo con toda claridad, se va a convertir en un instrumento también político que se va a administrar de manera absolutamente política
y donde será el régimen, donde serán los políticos los que definen qué es lo que se atiende y qué es lo que no se atiende por la vía del amparo. El amparo va a proceder para temas, claro, ahora no lo necesita, pero si lo necesitara, pues Adán Augusto López sería un gran ejemplo, ¿no? Mm, Cuauhtémoc Blanco, que se ha convertido en un verdadero ejemplo de lo que no se debe hacer cuando tienes poder. Y así podríamos enumerar una cantidad muy grande. El famoso profesor de la Facultad de Derecho, Ricardo Monreal, que se ufana de ese tipo de cuestiones. Entonces, comentaba, tienes a personajes del morenismo que se destacan por un conjunto amplio de irregularidades y que no son perseguidos bajo ninguna consideración. Yo creo que el Estado de Derecho en México se ha diluido de una manera impresionante. Yo creo que las herramientas de defensa de los derechos humanos se han atenuado lo suficiente para garantizar la centralidad del poder en Morena y obviamente la generación de herramientas que son complementarias con un poder judicial que cada vez se va a ir decantando más en favor de la presidenta, por más que la presidenta salga y diga que está en desacuerdo con el tema de la cosa juzgada. Pues ya no más faltaba que dijera que sí, pero pues hay que ver cómo la presidenta salió y mintió flagrantemente con el caso de Ernestina Godoy y cómo claro. cuentan, tú escuchas las declaraciones y el nivel de cinismo de Dan Augusto con el procedimiento de Ernestina Godoy y dices, ¿realmente se creen las mentiras? ¿O actúan de esa manera para pretender hacernos creer sus propias mentiras? Y van a utilizar todas estas herramientas a conveniencia del Estado, hay que decirlo con toda claridad. Bueno, lo digo de otra manera, a conveniencia del gobierno. Ya, así, concretito. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. La verdad es que es preocupante para los justiciables, es alarmante para las víctimas del delito. Y es un fenómeno inédito e histórico lo que hoy se vive en materia de procuración de justicia, en materia de administración de justicia, en materia de ejercicio del poder en un país tan polémico, un país tan complejo, pero también un país tan maravilloso como lo es México. Quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera, para cerrar esta mesa de análisis, su opinión sobre el anuncio del aumento salarial del 2026 con un 13%, la caída del crecimiento, el pronóstico que no es muy positivo del Banco de México, 0.3%, pues la caída en las remesas, la caída en la generación de empleo productivo, y bueno, anunciando que ya el próximo año van con todo para la reforma laboral, para disminuir la jornada de 48 a 40 horas de manera progresiva. Y el sector empresarial y la productividad y la competitividad, ¿y dónde va a quedar? Si están suspendiendo proyectos de inversión, si están acabándose la generación de empleo productivo por diversos factores, incertidumbre, inestabilidad política, obviamente inseguridad y claro, la violencia, la corrupción y la impunidad, pues es yo diría, un cúmulo de factores que están generando gran preocupación en los sectores empresariales, que son los que están persiguiendo, que son los que están espantando y que son los que desafortunadamente en este país son los que generan empleos y son los que reactivan la economía. ¿Qué opinión te merece, Demetrio, sobre este triste fenómeno económico financiero? Oye, depende de qué parte de lo que dijiste. No. A mí el aumento del salario mínimo se me hace, a ver, si algo se puede recuperar y festejar de lo que ellos llaman, que no es una cuarta transformación, pero que ellos llaman cuarta transformación, es toda la política laboral. A ver, México, durante los 38 años, a partir de Miguel de la Madrid, se congeló el salario de acuerdo por la inflación que se había dado al final del gobierno de López Portillo. Pero se mantuvo congelado el salario pues hasta que llegó López Obrador. Todavía creo que Peña Nieto el último año aumentó como 2-3% arriba de la inflación. Pero no era, 3.3. era un salario miserable. A ver, la gente que trabaja tiene derecho a poder mantener a su familia. Y era un salario de 3,300 pesos al mes en principios de 2018. Hoy es de 9,300 o va a ser a partir del 1 de enero. nueve No, mil quinientos. algo hay que festejar y reconocerle a la política, a la transformación que hizo López Obrador, es básicamente en toda la política laboral. A ver, el outsourcing era una forma de darle la vuelta a la ley, las vacaciones, que eran 7, 8 días, digo, era ridículo.
El reparto de utilidades, habían hecho todo para que no funcionara. Y las mismas 40 horas, ¿eh? Yo creo que era una jornada laboral que en el mundo, en todo el mundo, ya se ve que es demasiado, demasiado grande. Entonces qué bueno. Y hay que reconocer una cosa, para el gobierno, ¿qué hizo? Cambió la ley. ¿Quién lo paga? ¿Quién está realmente asumiendo ese costo? Son los empresarios. Pero lo están haciendo y no ha habido inflación. Y a ver, nuestra competencia, toda la política de durante los 38 años que se dice y que es neoliberal, se pensaba que México tenía que competir con mano de obra barata. No, México compite porque está más cerca del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Esa es la realidad. Es decir, ¿por qué estamos, nuestras exportaciones, a pesar de los aranceles, siguen subiendo? Pues siguen subiendo porque estamos muy cerca del mercado y nuestra mano de obra sigue siendo muy competitiva contra el mercado que competimos, que es Estados Unidos. Sí, yo creo, y ahí sí reconozco, que esta política, junto con la política social, de canalizar más recursos a programas sociales, pues es lo que ha permitido sacar a la gente de la pobreza. Y el éxito de un gobierno no puede medirse solo por cifras macroeconómicas, tiene que medirse en función de cómo le afecta directamente a la gente y cómo vive la gente. Y hoy, nos guste o no, se me hace extraordinario, la gente vive mejor. Ahora, yo no creo que la política económica, sí, yo no creo que la economía esté parada por el aumento al salario. La economía está parada porque no hay inversión. Y no hay inversión porque no hay seguridad. No hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho porque ha habido una serie, más allá del discurso, por un lado apapacha a los empresarios con las reuniones cada semana, qué bueno, pero por otro lado tiene una espada de Damocles puesta arriba de ellos, con eliminar los órganos autónomos, con el Poder Judicial, con el amparo, hasta con la ley de agua. Sí, es un gobierno, como dice Marco, que no oye, pero es un gobierno que está minimizando problemas que son muy grandes. Todo el discurso de la presidenta es como que esto no importa, lo del agua no importa, son gente que tiene intereses para explotar el agua y para lucrar con el agua. Y la gente de la marcha, de la fiesta, son gente que está del lado de los partidos. Y como decía otro día una diputada, ¿y si son parte de los partidos qué? México está enfrentando, y por eso sale López Obrador, porque no hemos hablado de la salida pública de López Obrador. Es un escándalo. Amenaza con un golpe de Estado. Si las cosas no están como él cree que deben estar, él decide que va a regresar a la vida pública nacional. No le importa que esté la... Caray. No le importa nada. Entonces, yo creo que son dos áreas. No crece la economía por desconfianza. Desconfianza en el gobierno que la heredó Claudia Sheinbaum. ¿Eh? Hay que ser franco, la heredó, pero ella por cumplir la agenda de López Obrador llevó a cabo una serie de reformas constitucionales que hacen que el empresario, el inversionista, tenga miedo y prefiere esperarse a ver qué pasa. Totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle para cerrar esta mesa al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión le merece los altos niveles inflacionarios, más del 5.2%, el crecimiento de la economía pues prácticamente nulo, pronósticos del Banco de México pues obviamente pues, no muy positivos, las reservas económicas de Banco de México tampoco han crecido, han caído las remesas de los mexicanos en el extranjero, la presión obviamente arancelaria y obviamente la preocupación de una revisión de un TEMEC en la pues ya a la vuelta de la esquina y claro, las presiones norteamericanas constantes ante estos embates contra grupos de la delincuencia y los señalamientos de diversos personajes del gobierno de Morena que aparentemente o presuntamente están vinculados con grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué opinión le merece, doctor Marco Antonio Baños? Oye, nomás yo digo una cosa y tú me contradices en todas. Digo, danos derecho de réplica. Adelante, adelante, Demetria, adelante. No, ya, digo, es que Ya. lo que comenté, y luego tú ya haces una serie de comentarios, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. También coméntalo primero. Muy bien, gracias. Adelante, doctor Marco Antonio Baños. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual el régimen va a empezar a acusar los efectos de una política social que no ha tenido un respaldo real en materia de carácter económico.
El gran éxito de la 4T, el éxito político de la 4T, ha sido que han combinado un incremento histórico, y en eso me parece que Demetrio fue muy claro, del salario mínimo, que era así, muy mínimo, y que realmente no significaba ni siquiera un referente para nada. Hoy día el salario mínimo pues se convierte en una opción así mínima de percepción de los trabajadores. Y además ha sido, hasta donde alcanzo a ver, sin ser especialista en ese tema, una serie de incrementos consentidos por el empresariado. Pero ahora el propio empresariado ha mencionado que pueden llegar a tocar fondo con ese asunto. Hay declaraciones del presidente de la Coparmex del día de ayer donde así lo refieren. Pero en términos políticos, insisto, los incrementos anuales al salario mínimo para colocarlo en la situación actual pues ha sido un gran éxito de la 4T, donde la pinza se ha cerrado con los programas sociales. Si tú combinas programas sociales más el tema del salario mínimo, pues no veo cómo puedas ganarle una elección a la 4T. Hay que decirlo Claro. con muchísima claridad. Y luego eso pues ha generado también que el impresionante carisma de López Obrador y la capacidad para decir mentiras como que si fueran verdades, pues generó que les dieran estas mayorías tan impresionantes que tienen en las cámaras. Súmale los controles a los órganos electorales y pues ahí tienes una mayoría amplia en los congresos locales, una mayoría amplia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y creo que la economía pues se estanca de muy diversas maneras. Donald Trump ha sido especialmente enfático en combatir a los migrantes y eso ha generado miedo, pues hay una disminución severa de las remesas, y por otra parte, la cooptación del Poder Judicial ha disminuido garantías para que los empresarios puedan invertir. Aquí, otra vez, Demetrio lo decía con mucha precisión, yo ahí en ese caso también estoy de acuerdo, pero me parece que al final de cuentas, el mérito que ha tenido la 4T es ir contra viento y marea, ir en contra de los empresarios, es subir los salarios, ampliar la base de los beneficiarios de los programas sociales y competir por el poder con un desparpajo que les permite revivir sentencias en contra del principio de la cosa juzgada, les ha permitido una gran conquista que ha sido el Poder Judicial y les permitirá pues seguir haciendo una serie de triquiñuelas hasta que la gente se dé cuenta pues que se está tocando fondo. Ya lo están viviendo los agricultores, lo están viviendo los transportistas. En fin, yo creo que llegará un momento en el cual la vulneración abierta a los derechos y a las libertades de los mexicanos y obviamente el atentado a los intereses de grupos en lo particular, pues va a tocar fondo y va a hacer que la gente se dé cuenta de lo que está pasando con este régimen que bien ha usado esta política social, pero que por supuesto pues ha sido en detrimento de los derechos y libertades de muchas y muchos mexicanos. No cabe duda que la estrategia clientelar del gobierno de Morena ha sido muy asertiva, ha sido determinante para comprar conciencias, para obviamente ganar la confianza determinante del pueblo de México, del pueblo bueno y sabio, que como bien refieren nuestros especialistas, el doctor Marco Antonio Baños y don Demetrio Soy de la Tijera, a quienes les agradezco su valiosa participación, su opinión, su comentario. Y bueno, siempre es importante enriquecernos con la experiencia, la visión y el conocimiento, pero sobre todo con el prestigio de dos voces autorizadas. Reitero mi sincero agradecimiento y les reitero la invitación y su agenda se los permite para el próximo viernes. Muchas gracias, don Demetrio Soy de la Tijera. Gracias, Marco Antonio Baños. Muchas Gracias. gracias. Muy buen día. Gracias, Buen excelente fin día, de semana. Demetrio. Gracias. Buen No le día para cambie, todo el ya auditorio. viene el maestro Nelson Vargas. Muchas gracias.